Hoy se trata de estirar de la forma más óptima para realmente combatir el dolor de verdad. Sí, contra dolores en todo el cuerpo. Y hay muchos malentendidos, mucha información que, a mi juicio, no es correcta, que podría mejorar y quiero explicarlo para que lo entiendas, porque si lo entiendes, podrás ponerte en mi lugar. Así que mira todo el video. Vas a enterarte de cosas que probablemente oigas por primera vez. Y precisamente el último consejo, que se basa en los demás, es el más importante. Estate atento. Mucha gente, en mi opinión, se estira mal, sobre todo cuando en realidad se estira para librarse del dolor. Hay varios criterios, los repasaremos para que entiendas que, según mi opinión, es parte de un estiramiento y en donde puedes sacar todo su máximo efecto en la práctica. Primero se trata de la intensidad. La intensidad, o sea, cuando te estiras, quizá hayas notado que empiezas a tirar un poco más fuerte. Tira un poco, luego tira un poco más, luego todavía más, y ahora viene un punto muy importante. Se oye muy a menudo y a la gente le enseñan lo siguiente: deja de estirar cuando empiece a doler, a detenerse inmediatamente. Así que en cuanto ese tirón, esa tensión se convierte en dolor, paran y no siguen estirando. A mi juicio, eso es un error realmente muy grave, porque entonces se estira casi sin notarlo. Sí, dejémoslo claro. Lo primero es la intensidad. Pero ¿cómo debería ser la intensidad entonces? La intensidad debería ser tal, en cuanto al efecto, que cuando empiece a doler no duela de golpe tan fuerte como para que todo sea un desastre ni llegue a ser algo insoportable. Debería ser un aumento muy lento y lo debes mantener completamente bajo tu propio control. Puedes notarlo, es un dolor leve. Entonces te animas y con calma entras un poco más y sigues avanzando. Entonces el dolor sube un poco, pero piensas, bueno, sé por qué lo hago, quiero quitarme el dolor. Y si ahora duele un poco, que en todo caso es mucho más leve que el dolor al que quiero enfrentar, entonces así está bien. Y entonces aumenta un poquito más, y un poquito más todavía, y un poquito más. Y te preguntas, ¿está bien? Quizá tengas miedo porque oíste, si tienes artrosis y dolor, no te estires, que te perjudica. Olvídate de todo eso. Confía plenamente en tu cuerpo, porque si aprendes a escuchar a tu cuerpo, él te dará exactamente la información que necesitas para saber cómo comportarte de forma completamente correcta. O sea, sube un poco más todavía, y entonces el dolor leve se convertirá en un dolor más fuerte y quizá después en un dolor intenso. Pero ¿sabes por qué lo haces? Tu mente también entra en juego. ¿Es eso amenazante? No, no es nada amenazante, porque puedo parar en cualquier momento y puedo salir del estiramiento cuando yo quiera. O sea, puedes estar bien relajado, y eso es lo importante, sin miedo, porque el miedo te pone todo tenso. Puedes seguir estirándote cada vez más hasta que notas, vale, quiero que haga efecto y ya duele de verdad, pero lo controlas con respiración tranquila y sin prisa. Pero está a puntito de que ahora empiece a descontrolarse. ¿Qué quiero decir con descontrolarse? Te lo explico. Con inclinarse me refiero a, quizás conozcas la expresión dolor de bienestar. A primera vista parece una contradicción. ¿Sentirse bien y con dolor pueden existir juntos? Sí, pueden. Tú lo acabas de comprobar. Si duele un poco, sigue siendo bueno. Ahora te preguntas, ¿es eso aún un dolor placentero? ¿Este dolor sigue siendo positivo? ¿Observas tu respiración? ¿Puedo simplemente inhalar y exhalar con calma? Esa es una señal clara de que sigue en el rango correcto. Aún no es demasiado fuerte. Y así podrás hacer cada vez más cosas. Con cada práctica, tu capacidad para percibirlo aumentará. Podrás adentrarte cada vez más en ese ámbito en el que puedes decir, esto aún es un dolor agradable. Aún es bastante soportable. Deja que tu respiración fluya con naturalidad y calma. No se pongan tensos. Y entonces empieza. Si entras un poco más, tranquilos, no pasa nada, puedes pasarte un poco de ese límite, pero luego se vuelve negativo. Al principio se vuelve algo negativo, estás inseguro y luego empeora. Y luego notas que los dedos del pie se clavan en los zapatos. Quizá tengas que apretar el puño. Tienes que resistirlo mentalmente, y esa es la señal clara, que ya resulta demasiado. Porque lo que queremos es relajar con el estiramiento a nuestros músculos y fascias, porque sabemos por 38 años de experiencia que la mayoría de los dolores tienen que ver con eso, ya que los músculos y las fascias tiran demasiado, están demasiado tensos, así que queremos relajarlos. Pero si ahora tienes que tensarte para aguantar algo,
¿Qué consigues? Creas en tu cerebro una postura de tensión. Como cuando en invierno hace frío, encoges los hombros y ahí entra tensión. Y eso no lo queremos. Por eso digo, por experiencia, que cuanto más te acerques a ese límite, mejor rinde el tiempo que inviertes y obtendrás resultados mucho más claros, visibles y notables en menos tiempo. Porque estirarse y hacer ejercicios siempre tiene que ver con el tiempo. Y con el tiempo, siempre hay que mantenerlo lo más breve y eficaz posible, sin perder efectividad. Esa es la frontera que debemos de tener en cuenta. Y para que sea aún más comprensible, quizá ya estuviste con el médico, con el terapeuta, y moviste esa escala de dolor, esa escala visual analógica, que va de 0 a 10 o de carita feliz a muy enfadada, carita agonizando. Entonces lo deslizas. ¿Y en dónde está tu dolor? El 10 significa que es el dolor más fuerte que te puedas imaginar. No puede ser peor. Eso es el 10. Y hemos descubierto, tras largas series de pruebas, que el 8 es justo ese punto de inflexión donde pasa de positivo a negativo. Eso que ya expliqué antes, es decir, en el 7.9 para los matemáticos allá en casa. O sea, muy justo antes del 8. Ahí se alcanza la mejor intensidad del estiramiento. Ahí vas a notar más efecto con el tiempo mínimo que emplees. Entonces el estímulo para que tu cuerpo cambie de verdad, o sea, para que suelte la tensión y la mantenga así durante más tiempo, es el más grande. Ese es el factor número 1. El factor número 2 es el tiempo. El tiempo de estiramiento utilizado. Y pregúntate tú de qué manera lo aprendiste realmente así. Si aún no conoces nuestro sistema, estoy bastante seguro de que también perteneces a los que quizás se estiran a menudo, que se estiran con frecuencia. Lo hacen de vez en cuando un momento, bien, como 10 segundos, 15 segundos, quizá hasta 30 segundos, pero muy raramente más tiempo. Y tiene trasfondo. Hoy en día todos tenemos muy poco tiempo disponible. Y cuando nos estiramos, eso es ya una acción súper buena, pero por instinto no quieres detenerte demasiado en ello, sobre todo cuando falta el conocimiento de qué papel juega el tiempo. Hay una relación, lo dice la investigación sobre las fascias, y es clara. Cuando nos estiramos, queremos estirar la estructura. O sea, músculos, fascias y todo lo que limite el movimiento debe estirarse para mejorarse. Y las fascias desempeñan ahí un papel sumamente importante. Además, existen varios tipos de fascias, y el tipo de fascias que más se activan durante el estiramiento, para sacar la tensión de todo el cuerpo. Ese tipo de fascias empieza a responder solo después de esos 30 segundos, más o menos, claro. No son cifras matemáticamente exactas, pero más o menos a los 30 segundos estas fascias empiezan a ceder. Antes de eso están duras, muy tiesas. Imagínate un trozo de goma. Por ejemplo, una goma elástica de un tarro de conservas. Una goma muy resistente, la estiras y entonces, cuando llegas a determinada longitud, se queda detenida por un momento. Luego estiras más y más y poco a poco algo empieza a moverse suavemente. Más o menos te lo puedes imaginar así. Eso significa que tenemos que estirar durante más de 30 segundos seguidos, sin pausa. Y para que lo hagas con toda la motivación posible, te explico ahora por qué, tras 38 años de experiencia, aunque en estiramientos mi bagaje es todavía mayor, porque he practicado artes marciales toda la vida y realmente requieren mucha flexibilidad. Y sobre todo, cuando das una patada, quieres defenderte pudiendo colocar el pie a la altura de la cabeza del atacante, con seguridad y precisión. Y entonces, eso significa que tienes que estar bastante suelto de cadera. Y ahora que lo pienso, en realidad, mucho antes de que empezara la terapia del dolor, siempre he tenido que buscar métodos de estiramiento por falta de tiempo, que tengan el mayor efecto posible en poco tiempo. Y siempre tuve claro que el tiempo de esos 15 a 30 segundos nunca puede ser en vano. Con la terapia del dolor, eso se fue entendiendo cada vez mejor, porque hemos observado a miles de pacientes y hemos seguido la efectividad de los ejercicios, lo hemos vivido, investigamos nosotros mismos y demás investigaciones, y lo que ha quedado claro ahí es un periodo de 2 minutos de duración comprobada. Quiero explicarte brevemente cómo se fue definiendo eso.
si nosotros. Tenemos un sistema de coordenadas y aquí abajo tenemos el eje del tiempo. Ponemos 1, 2, 3, 4 y 5 minutos, marcados en la escala de tiempo justo aquí. Esta es la longitud de estiramiento. Y aquí vemos el efecto de estiramiento. Pues lo fijamos. Aquí están los 100%. O sea, 100% ahora significa el estiramiento que podemos alcanzar en una acción, en una sola maniobra sin sobrepasarnos. Haces un ejercicio y quieres ahí. Cambiar algo, llevar casi al límite el alargamiento muscular. Y entonces el 100% es esta línea aquí. Y hemos comprobado que en los primeros 30 segundos pasa poco. Y luego eso sube. Más o menos así, hasta el segundo minuto. Luego se va aplanando un poco y después continúa más o menos de la misma manera. Eso significa que aquí pasa poco, luego hasta el segundo minuto. Pasa muchísimo y después aún un poco, pero ya no tanto, en comparación con ese pico, y luego se mantiene ya más estable. Entonces los sistemas de yoga, que estiran hasta 5 minutos y salen de aquí, es lo que nosotros logramos en 2 minutos. Quizá eso también quedó un poco alto. Tengo que corregirlo luego otra vez. Eso se ve. Más bien así. Ahí pasa todavía un poquito más, pero ya no sucede tanto como antes, realmente. ¿Y qué buscamos con este estiramiento? Queremos lograr lo máximo en el menor tiempo. Y sí, desde aquí hacemos los primeros 2 minutos, quizá 2 minutos y medio. Eso puede variar un poco, según cómo nos sintamos, dependiendo de cómo vaya. Si aquí planteamos el estiramiento, entonces en el tiempo previsto pasa tanto que merece la pena aprovechar ese tiempo, de modo que en conjunto, si lo repetimos a diario o en ciertos intervalos, realmente tendremos un buen avance. Entonces, bueno, eso es sobre la duración del estiramiento. Finalmente, el número 3. Se trata de la técnica del estiramiento. Lo voy a escribir aquí arriba. Número 3. La técnica. Todos conocéis los estiramientos normales, los estiramientos pasivos, es decir, entro en un estiramiento. Una fuerza externa, la pared, el suelo o el marco de la puerta, que empuja mis brazos cada vez más hacia atrás. Lo hago durante 2 minutos y ahí obtengo un resultado realmente buenísimo, de verdad. Eso se llama estiramiento pasivo, porque una fuerza externa me empuja pasivamente cada vez más en el estiramiento. El estiramiento pasivo tiene la gran ventaja de que la intensidad, es decir, la fuerza con la que me presiono, puede aumentarse al máximo, porque una fuerza externa está disponible sin límite. Cuanto más me giro cuando estoy en la pared, más puedo meter fuerza con la rotación y llevar el estiramiento realmente hasta la intensidad que mencionamos antes. Pero el cuerpo necesita más que solo estiramiento pasivo. Y por eso, después de los primeros 30 segundos, cuando empieza a ceder, metemos un entrenamiento de fuerza. O sea, la pared empuja el brazo hacia atrás, la pared sujeta mi mano y yo aprieto con los músculos que están estirados ahora todo lo fuerte que pueda contra la pared, manteniendo la tensión máxima durante varios segundos. Importante, aquí no se produce ningún movimiento. Es lo que se llama una contracción isométrica, un tensado muscular. O sea, el músculo ahora está en su longitud máxima por ahora y no puede estirarse más en ese momento, ni un poco. Y en esa longitud máxima, los músculos prácticamente no tienen fuerza apreciable para generar movimiento. No tienen casi fuerza. ¿Por qué? Porque antes nunca había alcanzado esa longitud. Eso significa que ahí tampoco existió ningún entrenamiento positivo. Ahora, si yo no hiciera la contracción opuesta, ¿qué pasaría al estirarme? Si me estiro cada vez más, me alargo cada vez más, sin meter ahí un fortalecimiento, un entrenamiento de la fuerza. Entonces, el cuerpo perdería cada vez más a la articulación. Controlar significa aplicar la tensión adecuada a los agonistas y antagonistas, es decir, a los músculos de un lado y a los músculos del otro lado.
y hay que ajustarlo para que la guía de la articulación sea óptima. Eso quiere decir que quizá ya conoces el efecto, porque en tu círculo cercano de amigos hay alguien que es hipermóvil y seguro que lo notas. Hipermóvil quiere decir que están tan sueltos que la gente se puede mover por todos lados, pueden tocarse el brazo con el pulgar y hacer estiramientos enormes sin esfuerzo, porque son hipermóviles. Pero muchas de esas personas hipermóviles tienen problemas de dolor. Ahora te preguntas, ¿cómo puede ser eso, Roland? Si todo el tiempo explicas que el dolor surge por tensiones demasiado grandes. Eso es cierto para la mayoría de la gente, pero imagina que el cuerpo ahora tiene unas longitudes musculares determinadas que puede activar y que solo puede controlar dentro de esos límites. Y lo que les falta a los hipermóviles y a quienes se estiran hasta volverse hipermóviles es controlar esas longitudes musculares y mantener la estabilidad articular adecuada y sostenida para no ceder al estiramiento. Les falta fuerza en esos ángulos articulares para poder controlar la articulación correctamente desde el punto de vista simétrico y así mantenerla estable. ¿Y qué es una correcta puesta en marcha de una articulación? Según mi valoración, en mi opinión, exactamente el movimiento articular, el movimiento de rodar y deslizar en la articulación de la rodilla, por ejemplo, que permite la máxima transmisión de fuerza con mínimo desgaste, es exactamente lo que el cuerpo busca optimizar. Y cuando el cuerpo, con receptores por doquier que miden fuerza muscular, tensión, movimiento, aceleración y frenado, pues todo llega al ordenador central. Y si el cuerpo determina, esta es mi teoría y estoy convencido de que es cierta, que la articulación está mal cargada porque los músculos no pueden funcionar bien entre sí, provoca compensaciones. Porque, por ejemplo, hay muy poca fuerza disponible. Incluso entonces el cuerpo manda un dolor de alarma. Y ese dolor de alarma es, en mi opinión, el dolor de muchas personas hipermóviles. ¿Por qué estoy tan convencido? Porque la gente hipermóvil diría, si ni siquiera tienes que estirarte. Yo digo que no, que es incorrecto. Estírate de todos modos con nuestros ejercicios para esos puntos débiles. Porque ahí no importa poner el brazo ahora aquí, allá atrás, o cruzarlo por detrás, o cualquier otra cosa en realidad, de verdad. Eso no es el objetivo, pero se estiran hasta su longitud normal y cuando notan que empieza a tensarse un poco. Porque luego viene el entrenamiento de fuerza del que hablamos antes, y en esta segunda fase se desarrolla más fuerza en el músculo estirado. Y de forma casi milagrosa, entre comillas, en muchos hipermóviles, el dolor desaparece porque entra la fuerza y suele mantenerse así a largo plazo. Y eso refuerza mi teoría, de que además del estiramiento pasivo hay que añadir también la contracción opuesta, para que el cuerpo pueda usar sus articulaciones de forma óptima y disponer de la mayor fuerza posible en todos los ángulos de movimiento. Y ese fortalecimiento ya lo tiene todo el mundo en la cabeza. La fuerza es importante. La fuerza también es para combatir el dolor. Marquémoslo rápido. Hay que fijarse muy bien cuando alguien tiene dolor y hace entrenamiento de fuerza convencional, por ejemplo en máquinas o también con ejercicios libres, en dominadas o en flexiones. ¿Por qué? Muchos de estos ejercicios de fuerza provocan tensiones adicionales. Mucha gente tiene la idea de que el entrenamiento de fuerza protege la articulación de lesiones y que el entrenamiento de fuerza elimina el dolor. Yo lo veo muy distinto. En el entrenamiento de fuerza suele ocurrir algo que en realidad no se desea, o sea, que una tensión en el cuerpo. Una contractura de los músculos tiende a aumentar aún más. Esa es también la razón por la que mucha gente que hace entrenamiento de fuerza acaba sufriendo dolores musculares. Muchos saben y notan que cuanto más entrenamiento de fuerza hacen en estas máquinas, más rígidos se vuelven. Y eso es una señal clarísima de lo que está pasando, lo que ocurre, aunque no siempre pasa. Es que también hay gente que, con sus ejercicios de fuerza bien hechos, sabe hacerlo pero sin que se acorten los músculos. Voy a poner un ejemplo. Mucha gente hace dominadas y las hace solo en este ángulo. ¿Por qué? Porque así los músculos quedan más gruesos pero más cortos. Sí, cuando en las dominadas te dejas colgar sin estirarlos del todo, de verdad, hasta quedar estirado, y dicen que eso daña las articulaciones. Me parece un gran error. Es justo al revés. También puedes hacer entrenamiento de fuerza y los músculos siguen quedando largos.
Con los pacientes, con los años, solemos decir, por favor, eviten al principio el entrenamiento de fuerza tradicional porque exige cierto conocimiento, práctica y supervisión adecuada. Diseñé este entrenamiento de acortamiento de tal manera que los acortamientos sean pequeños y no se desgaste demasiado. Eso fue solo, para que se entienda. Pero la fuerza en sí es súper importante, como el roble, que se mantiene en pie. Es súper importante y es cierto que las articulaciones tienen fuerza, pero cuando llega la tormenta y es demasiado fuerte, el roble se rompe. Entonces necesitamos al bambú y el bambú cede, es flexible y se dobla. Y lo que hacemos con este entrenamiento es combinar las cualidades del roble con las del bambú. Entonces la fuerza, cuando hace falta, está ahí. Pero si la fuerza se vuelve demasiado grande, por ejemplo, me quedo enganchado en algo cuando estoy esquiando y me quedo colgado de un árbol por el brazo, porque al estirar los brazos de puro gozo, el pectoral, corto y nada flexible, hace palanca y luxa la articulación del hombro, y la cabeza del húmero se disloca. Si en el momento en que el brazo es empujado hacia atrás, por el árbol en el que me quedo enganchado, pues entonces el cuerpo tiene la flexibilidad para lidiar con ello. Puede en un abrir y cerrar de ojos soltar la tensión, convertirse en bambú y salir de ahí ileso. Y este principio está completamente incorporado en nuestros ejercicios. Puedes inferir enseguida que, si te pones a pensar lo que eso significa, probablemente la propensión de los músculos a lesionarse se reducirá bastante. Que se entrenen así es mucho menor que la de los músculos que están rígidos y no pueden ceder en lo más mínimo. En esos 30 segundos hacemos este entrenamiento de fuerza al máximo. Es un entrenamiento de fuerza máxima. Es decir, presionamos muy fuerte. Volvamos al ejemplo. De pie junto a la pared estiro el pectoral y presiono contra ella todo lo que puedo, con toda la fuerza posible, para que el estímulo vuelva a ser intenso y efectivo, que se produzca realmente. Y eso lo hacemos 3 veces. Y cada vez que haces el ejercicio, aprendes a contraer más fibras musculares, para que esa fuerza pueda seguir incrementándose de forma progresiva. Es un efecto del entrenamiento. Entonces tenemos 1 minuto. Cada vez que soltamos después de estas 3 contracciones, el músculo está muy fatigado por el entrenamiento de fuerza. Y cuando aflojamos, podemos profundizar aún más en el estiramiento. Eso significa que en la segunda fase viene la fuerza. Entonces entra el entrenamiento muscular, que fortalece el músculo en esa longitud y al mismo tiempo cada vez puedo avanzar bastante más en el estiramiento. Porque eso es el estiramiento global básico. En una sesión, en un ejercicio, ir cada vez más en la elongación para lograr una mayor eficacia real. Ahora tienes que saber que estamos en la siguiente fase, los siguientes 30 segundos, entre 1 minuto y medio minuto. Ahora se trata de esto. Tienes que tener claro que en nuestra vida diaria, hoy en día, tenemos un montón de limitaciones en el movimiento, porque simplemente ya no nos movemos de forma tan variada, a como estamos hechos. Por eso aparecen todos esos dolores. En el momento en que empezamos a tener dolor en el hombro y el hombro ya se mueve muy poco, haz un pequeño juego mental. ¿Cómo tienes los brazos en el día a día? Es decir, alguien que está en el escritorio los tiene siempre aquí adelante. Ligeramente hacia abajo, ligeramente hacia adentro. Cuando cocinas, cuando doblas ropa, cuando sostienes tu móvil en las manos, tus brazos siempre están en esta misma posición. Pero biológicamente, los hombros están creados para tener otros movimientos. Por eso la articulación del hombro tiene una cavidad muy pequeña y una cabeza grande, para permitir la máxima movilidad. O sea, en realidad, el brazo debería poder mantenerse igual hacia adelante que hacia atrás, hacia arriba como hacia abajo, y todos estos ángulos aquí en esta zona desaparecen de todas formas. O sea, en la persona normal, el hombro, en principio, está poco abastecido en términos generales. El metabolismo está mucho más bajo de lo que debería. ¿Por qué? Porque el metabolismo se activa con el movimiento muscular. En el momento en que los músculos se mueven, se comprimen los vasos, los grandes, los medianos, los pequeños y los capilares. Y ahí se genera un flujo continuo, y eso continúa en el tejido intersticial. En el tejido intercelular están las estructuras faciales, distribuidas y conectadas entre sí. Al moverse, se asemejan a una celosía tipo tijera que forma canales de flujo claramente bien definidos.
Y en el momento en que un hombro solo se mueve hacia adelante y aquí por delante hace pequeños círculos, en vez de usar todo eso, las fascias se enmarañan cada vez más. La investigación sobre las fascias lo confirma. Si las enredas casi del todo, esos canales de flujo, esa red enrejada, como una media intestinal, pues esos canales se vuelven cada vez más irregulares y ya no son tan permeables al flujo en absoluto. Esa es mi opinión, pero estoy muy seguro de que la investigación irá demostrando cada vez más que esto es así. Es decir, no solo en los vasos, los que fluyen hacia adelante, los que fluyen hacia atrás, sino en los vasos linfáticos. No, también en la estructura intercelular se producen cambios en el flujo, de modo que el líquido simplemente ya no puede fluir igual. Imagínate un estanque en donde hay plantas vivas, y donde cada vez hay más maleza, se vuelve más denso y la corriente se entorpece y en algún momento el estanque se degrada de forma irreversible por completo y los peces ya no pueden sobrevivir ahí porque ya no hay oxígeno ni nada. Así te puedes hacer la idea del tejido conectivo y de esas estructuras que ya no se mueven y al final se vuelven rígidas e inmóviles con el tiempo. Eso quiere decir que ya está limitado de origen. Si ahora además se suma el dolor en el hombro, entonces usamos todavía menos el movimiento y es casi inevitablemente. Será todavía más bajo, o sea, el metabolismo será todavía más bajo. Y lo que ocurre cuando el metabolismo se apaga, lo sabemos por fumadores a quienes en algún momento les tienen que amputar los dientes porque ya están muertos y allí no fluye ni se mueve nada. Sé que es un ejemplo fuerte, pero deja claro de qué se trata, sin rodeos. Tenemos que darle importancia al metabolismo. Bien, volvamos a nuestra tercera fase. ¿Cuál es ahora la tercera fase? Presionamos otra vez contra la pared, pero no con la máxima fuerza, ni súper intenso, ni aumentando durante más tiempo, sino que presionamos contra ella, tan fuerte como podamos, soltamos y repetimos el gesto varias veces. Estiramos, presionamos pared, soltamos y seguimos. Repetimos. Quizá ya lo oíste de mí anteriormente. Presionamos, relaja, sigue y otra vez. Presionamos y soltamos y seguimos más adentro. Y ahí pasa mucha más elongación, porque tras cada pequeño cansancio de la tensión se puede soltar todavía más. Así que el estiramiento se vuelve cada vez más fuerte. Y el flujo, la corriente de los fluidos se eleva radicalmente. Eso es genial. Yo estoy totalmente entusiasmado con ello, porque eso quiere decir que en las zonas del cuerpo en donde el metabolismo ya está adormecido, donde es demasiado bajo, donde los nutrientes ya no llegan bien a las células y que los desechos ya no se eliminan, que el oxígeno no llega y demás cosas así. Precisamente en esas regiones vamos subiendo el metabolismo cada vez más, como efecto secundario automático para la salud al quitar el dolor, y es lo que realmente queremos hacer. Esto ocurre cuando se repite una y otra vez la tensión entre el primer minuto y medio. Entonces, solo tenemos 30 segundos hasta que se cumplan los 2 minutos. ¿Y qué pasa en los últimos 30 segundos? Nos colocamos ahí y tiramos los brazos hacia atrás con toda la fuerza que podamos, manteniéndolos tensos. Lo más fuerte posible, con toda la fuerza que tenemos. Es súper valioso, porque todavía falta esa influencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? En el momento en que ya no uso la pared en el estiramiento pasivo para que presionemos el brazo hacia atrás, sino cuando esa función fortalece mis músculos de la parte posterior y tienen que trabajar. Y hay una regla básica en el cuerpo. Si los brazos están siempre aquí adelante, la parte de adelante queda acortada y tensa, y los músculos de atrás quedan largos y totalmente débiles. O sea, esto ahora es un entrenamiento de fuerza para los antagonistas de los músculos que se van a estirar, que normalmente tienen cero fuerza. Como los músculos posteriores ahora tienen que esforzarse para lograrlo. Ganan fuerza. Claro. Y cuanto más decidido lo haga, mejor. Siempre digo que es el mejor entrenamiento porque puedo tensar por completo la parte posterior de mis músculos y dejarla entrenar al máximo. Y tengo incluso un estiramiento en la parte delantera como efecto. Pero con este estiramiento activo, que es como se llama este control, esta tensión, con este estiramiento activo, la intensidad del estiramiento no es tan alta, porque los músculos de atrás son débiles.
Luego se fortalecen, pero la pared empuja más en el pasivo. Pero tengo otro efecto que no tengo con el estiramiento pasivo y es comunicar ahora. Esa es mi imagen. Ahora se comunican los músculos que tiran del brazo hacia atrás, se comunican con los de delante, porque como tiran hacia atrás, pues tienen que ceder. O sea, se hablan entre ellas a través del cerebro. ¿Y qué hacen cuando se comunican? Lo diría así por mi convicción. Se hablan entre ellas de que el de atrás, el que tira, le dice al de adelante, afloja un poco, porque la articulación se siente incómoda. Porque todo eso lo mide el cerebro. Esos datos se reúnen de nuevo, como dijimos. Eso significa que ahora tiene lugar el ajuste de los músculos de la parte de atrás, por así decirlo, de los músculos del pecho, de los propios músculos del pecho y de otros músculos implicados. Y eso, según mi opinión, perfecciona cada vez más la manera en que la articulación se mueve en la cavidad. O sea, cómo la cabeza se mueve aquí, en el ejemplo del hombro, dentro de la cavidad, para que el cuerpo pueda manejarlo de forma óptima. Y ahora pasamos al punto número 4. ¿Qué es el punto 4? El punto 4 es el tipo de la posición de estiramiento. O sea, ¿qué parte estiramos exactamente? Porque ya sabéis, como dije al principio, hay cientos, si no miles, de estiramientos distintos entre sí. Hay estiramientos geniales en el yoga y en distintos sistemas, y todos son valiosos. Todos son valiosos y buenos. Lo que hicimos fue que, de entre esas miles de posibilidades, encontramos exactamente 27, claras y especialmente efectivas. Solo pudimos hacerlo porque siempre aplicamos en paralelo la terapia del dolor con la osteopresión, con el tratamiento manual. En los pacientes, siempre lo podíamos comprobar, qué ejercicios, qué puntos, qué tipo de dolor. Y así surgieron 27 cuellos de botella en el cuerpo. ¿A qué nos referimos exactamente con eso? Muy sencillo, músculos y fascias que en la mayoría de las personas tienden a acortarse y a presentar demasiada tensión. Tienden a tener una tensión excesiva. Por eso existen 27 posiciones distintas con variantes. Personas poco deportivas, muy deportivas, altas, bajas y demás, para que todo el mundo pueda atender muy bien esos puntos de bloqueo. Y estos 27 ejercicios no son todos los ejercicios que existen, pero son los que necesitamos para los dolores de la cabeza a los pies, desde la migraña hasta el espolón en el talón. Dolores de cabeza, cuello, espalda de arriba a abajo, caderas, rodillas, pies y dedos. ¿Dolores en los dedos? Creo que me olvidé del hombro también para poder atenderlos todos perfectamente. Y ahí depende mucho de cómo esté planteado el estiramiento. Qué forma tenga. Y sé que mucha gente dice, sí, viene del yoga, viene también de esto y de aquello. Puede ser, y sé también que ahí se practica. Pero lo importante son los detalles concretos. Se trata de los detalles. Pongo un ejemplo. Hay ejercicios en los que te apoyas en el suelo y te dejas realmente hundir. Y desde afuera siempre parece igual, pero lo realmente importante para el dolor que tenemos es que no te hundas con la barriga, sino con la ingle, con un control exacto. Y eso marca una gran diferencia, porque algunos músculos que provocan el dolor están tensos y estirados. Y otras veces no están en el estiramiento. Y así se repite a lo largo de los 27 ejercicios. Depende totalmente de cómo exactamente se adopte la posición, y en nuestro caso está exactamente definida. Y luego los ejercicios. Contra determinados dolores en 12 zonas del cuerpo están exactamente definidos. O sea, un sistema fijo en donde si tienes dolor de hombro, puedes ver, para eso estos 4 o 5 ejercicios. Hay que hacerlos y la mayoría de las veces funcionan. Y si todo eso cuadra, entonces viene el punto más importante y verdaderamente decisivo. Y eso es, ¿lo haces o no lo haces? ¿Practicas a diario o no practicas? Todos conocen al perezoso interior y uno se pregunta, ¿por qué lo hace? Quizá lo sabes, lo has sentido, pero aún así no lo haces y por eso sigues sin hacerlo. Es sumamente importante entender
que lo que hacemos con estos 27 ejercicios es equilibrar el perfil de movimiento de una persona de manera estable. O sea, perfil de movimiento significa tú, quien nos escucha. ¿Cómo te mueves a lo largo de 24 horas y, en promedio, durante todo el año? Y si tienes dolor de hombro, eso quiere decir que te moviste de una manera que, de forma repetida, realmente provoca ese dolor. Sin que lo supieras, ¿vale? ¿Y qué hacemos ahora? Pues ahora, por ejemplo, hay exactamente 3 ejercicios que te vienen bien. Estos 3 ejercicios. Tienes que practicarlos cada día porque entrenas. Entrenas sentado, incluso durmiendo, todo lo que hagas con tu cuerpo. Da igual que esté activo y se mueva o que esté tirado sin moverse, no importa. Todo entrena los músculos y las fascias que se adaptan a eso. Y los ejercicios que estás haciendo ahora, estos 3 ejercicios, te permiten seguir con tu vida. No tienes que cambiar nada. No tienes que dejar eso que estás haciendo y prestar atención a esto y aquello. Sientes demasiado estrés, sigue viviendo como quieras. Pero para tu hombro, corrige el patrón de movimiento que causa el dolor con estos 3 ejercicios sencillos y prácticos. Y estos 3 ejercicios duran exactamente 6 minutos. ¿Es mucho tiempo? No, ¿qué va? Y aún así tienes que hacerlo. Y es tan difícil acostumbrarse a hacerlo con regularidad. Por eso desarrollé la app Liebscher Bracht. Sé lo difícil que es hacer estos ejercicios regularmente por tu cuenta. Y en esta app puedes encontrar todo lo que necesitas contra el dolor. Por ejemplo, cada mañana hay un entrenamiento de 8 minutos disponible. Solo 8 minutos. Si lo haces con regularidad, entonces pasará muchísimo en tu cuerpo. Recorremos todo el cuerpo y la meta es que, al envejecer, seas cada vez más ágil y sin dolor, con mayor libertad de movimiento. Luego están las zonas de dolor. Aquí tienes todas las zonas de dolor. 12 en total y cubren el cuerpo de arriba a abajo. Todos los dolores que existen están ahí compilados y te dan exactamente los ejercicios y también te dan listas. Además, tenemos cursos de formación para profesores. En esta aplicación tienes todo lo que necesitas y yo te guiaré y me aseguraré de que puedas hacerlo con regularidad. Y hay otro efecto muy importante. Estudios demuestran que si te juntas con gente que tiene el mismo objetivo, se aumenta la probabilidad de que entres en esas rutinas y hagas los ejercicios con regularidad. Y ahí encuentras también a una gran comunidad que se ayuda, intercambia experiencias, se hace preguntas y dice, oh, yo tenía esto y ya se me fue por completo hace tiempo. Así que encontrarás un gran refuerzo para tu motivación. No dejes de echarle un vistazo. Creo que te va a encantar. Y solo ahora, especialmente para ti, tienes 30 días para probarlo gratis. Pulsa el enlace en la descripción. Y con esto termina la práctica de hoy. Hasta la próxima. Te he contado todo lo que sé al respecto y lo que considero importante. Al final tendrás que probarlo para descubrir si te funciona. Pero te digo, millones de personas lo han probado, se sienten bien con ello y cada vez manejan mejor sus dolores. Tú también puedes formar parte de ello. Adiós.